Doctrina y Convenio 58. Preparar separación. Versículo 2. Fiel en la tribulación. Evana Smuts dijo: todos los que están escuchando el día de hoy han conocido cierto grado de soledad, desesperación, dolor o pesar. Sin el ojo de la fe ni el entendimiento de la verdad eterna, a menudo nos damos cuenta de que la miseria y el sufrimiento que se padecen en la vida terrenal pueden oscurecer o eclipsar el gozo eterno de saber que el gran plan de nuestro Padre Celestial realmente es el plan de felicidad eterno. No hay ninguna otra manera de recibir una plenitud de gozo. Dios nos invita a responder con fe a nuestras propias aflicciones singulares, a fin de que podamos cosechar bendiciones y obtener conocimiento que no se puede obtener de ninguna otra manera. Se nos manda guardar los mandamientos en toda condición y circunstancia, pues el que es fiel en la tribulación tendrá mayor galardón en el reino de los cielos. Y tal como leemos en las Escrituras, si estás triste, clama al Señor tu Dios con súplicas, a fin de que tu alma se regocije. El apóstol Pablo, quien no fue ajeno a la aflicción, utilizó su propia experiencia para enseñar con profundidad y belleza la perspectiva eterna que se obtiene cuando perseveramos bien y con paciencia. Él dijo: porque esta momentánea y leve tribulación nuestra nos produce un cada vez más y eterno peso de gloria. En otras palabras, en medio de nuestras aflicciones, podemos saber que Dios ha proporcionado un galardón compensador eterno. La capacidad que tenía Pablo para hablar de las pruebas, persecuciones y pesares de su vida como una leve tribulación, contradice la severidad de su sufrimiento, que para él fue consumido por la perspectiva eterna del Evangelio. La fe que Pablo tenía en Jesucristo hizo que soportara todas las cosas. 5 veces recibió azotes, 3 de ellas con varas, fue apedreado una vez, 3 veces padeció naufragio, a menudo fue puesto en peligro de morir ahogado por causa de ladrones, e incluso de falsos hermanos, sufrió fatiga y dolor, hambre y sed, y fue encarcelado en el frío y en desnudez. Muchos de nosotros hemos suplicado a Dios que elimine la causa de nuestro sufrimiento, y cuando el alivio que buscamos no ha llegado, hemos sentido la tentación de pensar que no nos escucha. Testifico que incluso en esos momentos, Él oye nuestras oraciones, tiene alguna razón para permitir que nuestras aflicciones continúen, y nos ayudará a sobrellevarlas. En un pasaje íntimo y contemplativo, Pablo nos habla de un aguijón sin nombre que llevaba en su carne, el cual le causó gran dolor y lo llevó a ponerse de rodillas 3 veces, suplicándole al Señor que se lo quitara. Como respuesta a las oraciones de Pablo, el Señor no le quitó el aguijón, sino que le dio paz y entendimiento a su corazón, diciendo: te basta mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Con nuevo entendimiento, Pablo pudo aceptar el aguijón que se le había dado, y sentirse agradecido por él. Él dijo: de buena gana me gloriaré en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. A medida que adquirimos esa perspectiva eterna en nuestra vida, nuestra capacidad para perseverar aumenta, aprendemos cómo socorrer a los que necesitan socorro, y llegamos a apreciar e incluso expresar gratitud por las experiencias que Dios nos da para que sean nuestras maestras en el camino a la vida eterna. Versículo 4. Tras mucha tribulación. José L. Alonso dijo: en nuestro viaje por la vida terrenal, en ocasiones nos asedian las pruebas, el intenso dolor de la pérdida de seres queridos, la ardua lucha contra las enfermedades, el aguijón de la injusticia, las atormentadoras experiencias del acoso, del abuso o del maltrato, la sombra del desempleo, las tribulaciones familiares, el clamor silencioso de la soledad, o las desgarradoras consecuencias de los conflictos armados. En tales momentos, nuestra alma anhela refugio. Buscamos fervientemente saber dónde podemos hallar el bálsamo de la paz. ¿En quién podemos poner nuestra confianza, a fin de que nos ayude con la confianza y la fortaleza para superar esos desafíos? ¿Quién posee la paciencia, el amor que nos envuelve, y la mano omnipotente para levantarnos y sostenernos? Las preguntas profundas del alma, las que surgen en nuestros momentos más oscuros y nuestras mayores pruebas, se afrontan mediante el amor inquebrantable de Jesucristo. En Él,
y mediante las bendiciones prometidas de su Evangelio restaurado, hallamos las respuestas que buscamos. Mediante su expiación infinita, se nos ofrece un don inconmensurable, un don de esperanza, de sanación y la tranquilidad de su presencia constante y duradera en nuestra vida. Ese don está al alcance de todo aquel que lo busque con fe, al aceptar la paz y la redención que Él ofrece liberalmente. Cuando nos encontramos con dificultades, naturalmente tendemos a concentrarnos en los obstáculos que afrontamos. Nuestros desafíos son tangibles y demandan nuestra atención. Sin embargo, el principio para superarlos está en aquello en lo que nos centramos. Al colocar a Cristo en el centro de nuestros pensamientos y actos, nos alineamos con su perspectiva y su fortaleza. Dicho ajuste no reduce nuestras luchas, antes bien, nos ayuda a atravesarlas bajo la guía divina. Como resultado, descubrimos soluciones y el sostén que provienen de una mayor sabiduría. Adoptar esa perspectiva centrada en Cristo nos faculta con la fortaleza y el entendimiento para convertir nuestras pruebas en victorias, y nos recuerda que con el Salvador, aquello que parece ser un problema importante, puede convertirse en un camino hacia un mayor progreso espiritual. Versículo 17. Juez de Israel. Gordon B. Hinckley dijo: cada uno de ellos tiene las llaves de la presidencia de su barrio. Cada uno es sumo sacerdote, el sumo sacerdote presidente de su barrio. Cada uno tiene sobre sus hombros tremendas responsabilidades de mayordomía. Cada uno se erige como el padre de su gente. Ninguno recibe sueldo por el servicio que presta. Ningún obispo de barrio recibe compensación de la iglesia por su trabajo como obispo. No pueden tener cualidades dudosas si van a ser jueces comunes en Israel. Es una responsabilidad muy grande y muy difícil actuar como juez de las personas. Algunas veces se les pedirá que juzguen si alguien es digno de ser miembro de la iglesia. Otras, si una persona es digna de entrar en la casa del Señor, si es digna de bautizarse, si es digna de recibir el sacerdocio, si es digna de servir una misión, o si es digna de enseñar, o de ser oficial de una de las organizaciones. Deben juzgar si en momentos de necesidad la gente es digna de recibir ayuda del fondo de ofrendas de ayuno o de recibir comestibles del almacén del Señor. Ninguna persona bajo su jurisdicción debe pasar hambre ni tener falta de ropa o techo, aunque ellas mismas no se animen a pedirlo. Deben conocer la situación de todo el rebaño que presiden. Deben ser su consejero, su consolador, su ancla y fortaleza en momentos de tristeza y dificultades. Versículo 21. Las leyes del país. Russell M. Nelson dijo: los mandamientos de amar a Dios y al prójimo están vinculados. No podemos amar plenamente a Dios si no amamos a nuestros semejantes. No podemos amar plenamente a nuestros semejantes si no amamos a Dios. Los hombres son en verdad hermanos, porque Dios es en verdad nuestro Padre. Sin embargo, las Escrituras están salpicadas de relatos de contención y combates. Condenan enérgicamente los actos bélicos de agresión, pero sustentan la obligación de los ciudadanos de defender sus familias y su libertad. Por motivo de que creemos en estar sujetos a los reyes, presidentes, gobernantes y magistrados, en obedecer, honrar y sostener la ley, los miembros de esta iglesia serán llamados al servicio militar de diversas naciones. Creemos que Dios instituyó los gobiernos para el beneficio del hombre, y que Él hace a los hombres responsables de sus hechos con relación a dichos gobiernos, tanto en la formulación de leyes, como en la administración de éstas, para el bien y la protección de la sociedad. Durante la Segunda Guerra Mundial, cuando los miembros de la Iglesia se vieron obligados a luchar en bandos opuestos, la primera presidencia afirmó que el gobierno es responsable del control civil de sus ciudadanos o súbditos, así como del bienestar político de ellos, y del llevar a cabo tácticas políticas, interiores y exteriores. Pero la Iglesia en sí, como tal, no tiene responsabilidad de esas tácticas, ni de otra cosa que no sea exhortar a sus miembros a dar toda su lealtad a su país. Versículo 26. Siervo perezoso. Larry y Wilson dijo: necesitamos al Santo Espíritu como guía en aguas tranquilas, para que su voz no sea inconfundible en medio de la tormenta más recia.
Algunos tal vez piensen que no debemos esperar la guía diaria del Espíritu, porque no conviene que Dios mande en todas las cosas, no sea que lleguemos a ser siervos perezosos. Sin embargo, ese pasaje de las Escrituras se dio a algunos de los primeros misioneros que pidieron a José Smith que procurara la revelación que ellos deberían haber recibido por sí mismos. En un versículo previo, el Señor les dice que vayan al campo misional según lo que determinen entre sí y conmigo. Esos misioneros querían una revelación específica sobre sus planes de viaje. Aún no habían aprendido a procurar guía por sí mismos en las cuestiones personales. El Señor llamó a aquella actitud lo que es perezosa. Es posible que los primeros miembros de la iglesia hayan estado tan contentos de tener un profeta verdadero, que estuvieran en riesgo de no aprender cómo recibir revelación personal. Ser espiritualmente autosuficiente es oír la voz del Señor mediante su Espíritu en cuanto a nuestra propia vida. Alma aconsejó a su hijo: consulta al Señor en todos tus hechos. Vivir de ese modo, que a veces llamamos vivir por el Espíritu, es un elevado privilegio. Brinda una sensación de calma y seguridad, al igual que los frutos del Espíritu, tales como el amor, el gozo y la paz. Versículo 27. Anhelosamente consagrados. Elaine L. Jack dijo: las mujeres y los hombres de esta iglesia dan testimonio al mundo de que esta vida es la etapa en la que debemos prepararnos para comparecer ante Dios. Aun cuando vivimos en tiempos muy difíciles en los que nos salen al paso grandes problemas, estamos en el camino que lleva a la vida eterna, y no podemos permitir que nada nos retarde ni nos impida el paso. En Proverbios leemos la admonición: examina la senda de tus pies. Hay muchos pies que se afanan laboriosamente en esta iglesia. Todos hemos oído el consejo de estar anhelosamente consagrados, y la aclaración de que debe ser en una causa buena. De esa causa buena hablaré en esta ocasión. El convenio que hemos hecho de seguir a Cristo está en marcado contraste con muchas personas cuyas opiniones llenan los periódicos, cuya nueva moralidad cubre las pantallas de cine y televisión, y cuyos valores, al actualizarse, se han desarraigado. Las mujeres que hemos entrado en el convenio, buscamos la exaltación y la paz de la vida eterna en el reino celestial. Con esa resolución viene la serena seguridad que habla apaciblemente a nuestras almas, y nos confirma que la paz y el amor, la esperanza y la gentileza, la reverencia, el regocijo y la obediencia, producen cambios y buenas obras. En verdad, nos presentamos hoy ante el mundo para regocijarnos, no en el poder de hombres y mujeres, sino en la bondad de Dios. Hermanas, ya ha pasado el tiempo de limitarnos solo a creer. Tenemos que ser vehementes en nuestras creencias. La causa de Cristo fue excepcional y tuvo una finalidad determinada, pues Él dijo: vine al mundo a cumplir la voluntad de mi Padre. Nosotras también debemos hacerlo. Nuestros deseos de tomar con seriedad los convenios que hacemos nos brindarán consuelo en medio del pesar, alegría en medio del dolor, bendiciones en medio del sufrimiento. Versículo 28. Sus propios agentes. David Abednar dijo: las inquietudes de José se centraban no solo en lo que necesitaba saber, sino en lo que debía hacer. Su oración no fue simplemente: ¿cuál iglesia es la verdadera? Su pregunta fue: ¿a cuál iglesia debo unirme? José fue a la arboleda a pedir con fe y estaba resuelto a actuar. La verdadera fe se centra en el Señor Jesucristo y siempre conduce a obras rectas. El profeta José Smith enseñó que la fe es el primer principio de la religión revelada y el fundamento de toda rectitud, y que también es el principio de acción en todos los seres racionales. La acción por sí sola no es fe en el Salvador, sino que actuar de acuerdo con principios correctos es el componente central de la fe. Por tanto, la fe sin obras es muerta. Además, el profeta José explicó que la fe no solo es el principio de acción, sino también de poder en todos los seres racionales, ya sea en los cielos o en la tierra. Por tanto, la fe en Cristo conduce a obras rectas, que aumentan nuestra capacidad y poder espirituales. El comprender que la fe es un principio de acción y de poder,
nos inspira a ejercer nuestro albedrío moral según la verdad del Evangelio, invita a nuestra vida los poderes redentores y fortalecedores de la expiación del Salvador e incrementa nuestro poder interior, por lo que somos nuestros propios agentes. Por mucho tiempo me ha impresionado la verdad de que la oración sincera requiere tanto comunicación sagrada como obras consagradas. Se requiere esfuerzo de nuestra parte antes de recibir bendiciones, y la oración, que es un tipo de obra, es el medio señalado para lograr la más suprema de todas las bendiciones. Después de decir amén, seguimos adelante y perseveramos en la obra consagrada de la oración, actuando según lo que hayamos expresado a nuestro Padre Celestial. Versículo 42. No los recuerdo más. Dieter Feudorf dijo: una vez que nos hayamos arrepentido verdaderamente, Cristo nos librará de la carga de la culpabilidad por nuestros pecados. Sabremos por nosotros mismos que se nos ha perdonado y hecho limpios. El Espíritu Santo nos lo confirmará. Él es el santificador. Ningún otro testimonio del perdón es más grande que ese. El Señor dijo: el que se arrepienta y cumpla los mandamientos del Señor será perdonado. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Sé fiel y diligente, y te estrecharé entre los brazos de mi amor. Y él declaró: he aquí, quien se ha arrepentido de sus pecados es perdonado, y yo, el Señor, no los recuerdo más. Satanás tratará de hacernos creer que no se nos han perdonado nuestros pecados, porque nosotros aún los recordamos. Satanás es un mentiroso. Él trata de nublar nuestra vista y de alejarnos del sendero del arrepentimiento y del perdón. Dios no nos prometió que nosotros no recordaríamos nuestros pecados. El hacerlo nos ayudará a evitar que volvamos a cometer los mismos errores. Pero si nos mantenemos leales y fieles, el recuerdo de nuestros pecados se mitigará con el correr del tiempo. Eso será parte del tan necesario proceso sanador y santificador. Alma testificó que después de clamar a Jesús pidiéndole misericordia, seguía recordando sus pecados, pero ese recuerdo dejó de afligirlo y de atormentarlo, porque sabía que se le había perdonado. Es nuestra la responsabilidad de evitar cualquier cosa que nos haga recordar pecados del pasado. Si siempre tenemos un corazón quebrantado y un espíritu contrito, podemos confiar en que Dios no recordará más nuestros pecados. Versículo 43. Confesará y abandonará. De Todd Christopherson dijo: dado que somos responsables de nuestras decisiones y que somos quienes las tomamos, la redención de nuestros propios pecados es condicional. Está sujeta a la confesión y al abandono del pecado, y a que se lleve una vida devota, o en otras palabras, sujeta al arrepentimiento. El Señor manda: enséñalo pues, a tus hijos, que es preciso que todos los hombres, en todas partes, se arrepientan, o de ninguna manera heredarán el reino de Dios, porque ninguna cosa inmunda puede morar allí, ni morar en su presencia. El sufrimiento del Salvador en Getsemaní, y su agonía en la cruz nos redimen del pecado, al satisfacer lo que la justicia demanda de nosotros. Él extiende misericordia y perdona a quienes se arrepienten. La expiación también salda la deuda que la justicia tiene con nosotros al sanarnos y compensarnos por cualquier sufrimiento que padezcamos, sin ser culpables. Porque aquí, Él sufre los dolores de todos los hombres, sí, los dolores de toda criatura viviente, tanto hombres como mujeres y niños, que pertenecen a la familia de Adán. En la medida en que seguimos a Cristo, procuramos participar y ayudar en su obra de redención. El mayor servicio que podemos dar a otras personas en esta vida, empezando por nuestra familia, es traerlos a Cristo mediante la fe y el arrepentimiento, a fin de que experimenten su redención, que es paz y gozo ahora, e inmortalidad y vida eterna en el mundo venidero.